Pues estamos ya de vuelta. Quería quedarme con la idea que señalaba Raimundo Riva Palacio sobre el hecho de que Marx Arriaga sería una cuota. A mí me preocupa que creo que va más allá de la cuota de una posición y que hay cuadros dentro de Morena que están convencidos de que el proyecto original es el único válido y no hay por qué moverle ni una coma. Pues yo creo que lo uno no contradice el otro. Yo creo que hay una disputa de grupos. Creo que esta semana Jorge Cepeda Patterson también mencionaba en un artículo lo que escribió Lenia Batres sobre la traición política. De Madero. Y creo que en el caso de Marx Arriaga, efectivamente, pues él tiene una madrina clarísima que fue la esposa del presidente, y creo que sí importa el hecho de que no a cualquier funcionario público puede hacer este tango. Y lo llamo así, berrinche, tango, lo que sea, porque pues no hay otra palabra. Y creo que para hacerlo tienes que sentir que perteneces a un grupo que tiene un respaldo distinto. Y yo por eso sí regresaría al tema central, estructural, creo. Independientemente, como muy bien lo dijo Leopoldo, esto no es una cuestión de que nosotros sepamos que Andrés Manuel hace llamadas, no tengo la más mínima idea. Lo que estoy segura es que quienes se dicen representantes y más cercanos a Andrés Manuel López Obrador manejan un discurso de grupo. Y lo más difícil para la presidenta por el momento, evidentemente, ha sido las decisiones que ha tomado respecto a quienes pertenecen a ese grupo que presumen estar respaldados por el fundador, que nosotros ni siquiera sabemos porque no hay una manifestación pública de este rechazo. Pero la dificultad de la presidenta nos lo hace visible, que es que a Dan Augusto hay que ofrecerles embajadas, a este señor irse a Costa Rica. ¿Por qué lo harías? Porque estás viendo que detrás no es solamente un funcionario, sino que pertenece a un grupo que está respaldado por otra fuente de legitimidad que puede ser reconocida por algunos. Entonces, creo que hay una doble cabeza, no porque existe el fundador y porque este movimiento no se ha institucionalizado. La presidenta... Además, hay que decirlo, hay una dirigencia partidista que resultó muy, muy, muy frágil. No, y lo lamento, pero Luisa María no creció como creo que debió haber crecido para convertirse en un factor mucho más potente. Y por eso, además, hoy aparece en los medios que el señor Adán Augusto está pensando ser una especie de líder de facto, cuando hay una lideresa de jure, digamos. ¿Cómo que de facto? Porque se están disputando también ese partido, el partido, los puestos, hasta el de... Y bueno, y ya luego ponle un elemento personal al tango, porque obviamente hay un elemento de personalidad que jugó, ¿no? Ahí, perdón, Leopoldo, ¿quieres decir algo? No, bueno, es que es tan difícil para la presidenta este malabarismo que tiene que salir a defender a Marx Arriaga, ¿no? Lo que y a Francisco Garduño. Y a Francisco Garduño y a cuanto pillo de verdad hay, existe, ¿no? Pero lo de Marx Arriaga, me parece, esta última es una estampa, pues yo diría ya francamente patética, de lo que se ve desde fuera, ¿no? Porque por un lado la presidenta dice, es que hizo una gran labor, extraordinaria labor, qué bárbaro. Esos libros de texto maravillosos, pero se tiene que ir porque no quiso poner a las heroínas de México. Bueno, perdón, pero ver en ese papel a la presidenta teniendo que despedir por un lado a un director general nivel 3 en la jerarquía de la Secretaría y por otro lado defenderlo, insisto, pues uno lo ve desde fuera, desde dentro será diferente y las cuotas y etcétera, pero desde fuera lo que vimos esta semana pues es francamente un escenario muy patético donde se atrinchera un director general en la Secretaría de Educación Pública y se queda 4 días ahí, dice no me voy, y dice que,
y les avientan los peores insultos que les puede aventar un morenista a los del gobierno, que es decirles neoliberales y privatizadores de la educación, ¿no? Y tener que ver a la presidenta pues teniendo que gastar saliva en las mañaneras para tratar de defender lo indefendible, pues es ahí sí donde dices, híjole, realmente, pero ¿quién está gobernando este país? ¿Sabes qué, Leo? Si me permites, es que no es un director general cualquiera. Digamos, es uno de los puros del obradorismo, es el que trae el legado, digamos, del obradorismo, al menos simbólicamente, no que sea así la realidad. Para la presidenta eso es muy complicado darle un empujón y sacarlo a cachetadas, no lo puede hacer con uno que tiene ese perfil. A lo mejor si fuese otro director general lo podría hacer sin chistar. Estos son los casos más difíciles para la presidenta, los que representan al López Obradorismo por la razón que sea. Y lo que es cierto es que, pues sí, su visión y su visión de la enseñanza, en fin, pues me parece que sí era bastante parecida a la de López Obrador y además venía con el empujón de la esposa de López Obrador. Entonces no es fácil para la presidenta tomar decisiones en esos casos. Son esos casos que de alguna manera tocan a López Obrador, y repito, no porque se esté metiendo López Obrador, sino porque simbolizan o personifican el legado de López Obrador. Le cuesta mucho trabajo a la presidenta tocarlos. Yo nada más decía que efectivamente era difícil, que no era fácil. Pero esto termina en situaciones pues, que desde fuera se ven francamente patéticas. Es que el intento del equilibrismo a veces se ve muy mal. Ese es mi punto, ¿no? O sea, desde fuera, aunque sea un director general que tenga tanto peso, etcétera, sí se ve gacho. Ahora, en todo esto, Viridiana, ¿qué efecto va a tener las políticas de gobierno? Es decir, cuando uno ve la popularidad de la mandataria disminuye, no de manera escandalosa, pero de acuerdo con la de El Financiero, 69% está. Y muchas de las políticas que antes eran naturalmente aceptadas, política social, política de seguridad, economía, ya no tienen la aprobación que traían antes, sin hablar de las que nunca fueron aprobadas. Bueno, la popularidad de Sheinbaum cayó un punto porcentual, lo cual está dentro del margen de error. Y si bien es cierto que algunas de las políticas no son tan aprobadas como al inicio de su sexenio, todavía son más aprobadas que al inicio del sexenio de López Obrador. Lo que pasa es que El Financiero no pone la serie completa, debería empezar a ponerla, es muy importante. ¿Cómo la serie completa? Sí, la serie completa de la opinión sobre las políticas sociales, la seguridad y la economía de todo el obradorato, es decir, desde el 2018 hasta la fecha. Nos pone como el último pedacito, digamos. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos en materia de seguridad, es verdad que la presidenta tiene una aprobación cada vez más baja en materia de seguridad, pero esa aprobación todavía es superior, muy superior a la que por muchos años tuvo López Obrador en su sexenio, y aún así, pues sabemos del éxito electoral, digamos, de Morena. Entonces, yo más bien creo que sí es cierto que gobernar desgasta, es la tendencia natural de cualquier presidente, pero claro, la pregunta real es por qué a Sheinbaum la ha desgastado tan poco. Sobre todo cuando tenemos un partido que tiene estas indisciplinas, cuando tenemos un país que se está enfrentando a pues enormes conflictos, un país que está creciendo relativamente poco, políticas laborales que ya se aprueban, pero ya no con el mismo ímpetu y con la misma fuerza como las aprobaba López Obrador. Entonces, al contrario, creo que lo que aquí el tema debate es cómo ha logrado Sheinbaum mantenerse tan firme. Y creo que hay un reconocimiento por parte de la población de que Sheinbaum está haciendo lo mejor que puede. Que es verdad que no se ha resuelto el problema de seguridad, pero se está atendiendo. Hay un reconocimiento al liderazgo de Omar García Harfuch, hay un reconocimiento a los programas sociales y a cómo son mejores y más grandes de lo que había antes. Lo que ha hecho con Trump. A lo que ha hecho con Trump, sí, a su presencia internacional, a su reconocimiento, a su liderazgo, a su profesionalismo, a su trabajo. Entonces no soy tan, digamos, negativa respecto a lo que el que está pagando viendo. Esto es Morena. Y de hecho, ese es un punto interesante del Denis, porque lo que vemos es una caída en la popularidad de Morena muy fuerte y una relativa estabilidad en la de Sheinbaum. ¿Cierras este tema porque quisiera pasar a otro? Sí, únicamente el tema de la popularidad yo lo pondría
de manera relativa, porque hay un grupo de casas encuestadoras manejadas por el gobierno que ayudan a generar este tipo de percepción. Ahora, yo únicamente, para ver exactamente qué es lo que está sucediendo con la popularidad, pues recurriría a la encuesta internacional de Morning Consult, que el presidente López Obrador se acaba todo el tiempo de decir, mira, soy el número 2. Pues en la última, la presidenta traía 46% de aprobación, 46% de aprobación. Entonces, es tan grande la diferencia que yo creo que las encuestas ya no nos están diciendo la verdad. Esa encuesta yo sé por qué tiene 49. A ver, está hecha en internet. Yo sí, perdón, déjame comentar algo, René. Yo sí creo que nos están diciendo mucho las encuestas y yo sí creo que la popularidad de la presidenta sigue siendo alta. Pero si te fijas en esas encuestas, en la del Financiero en específico, pues muchas de las evaluaciones sobre políticas públicas no son buenas, pero es buenísima la aprobación sobre los programas sociales. Así es. Cuando te preguntas por qué la presidenta ha sostenido su popularidad a pesar de todo, pues yo creo que parte de la respuesta te la dan esas propias encuestas y es el anclaje social que tienen en esos programas. Y creo que también la ausencia de una oposición crítica y pujante te explica la capacidad de la presidenta para resistir esos niveles tan altos de aprobación y no caer. Muy bien, me quedo contigo, Leopoldo. Yo creo que en una ronda quisiera tener una reflexión por parte de ustedes en lo relativo al discurso de Marco Rubio en Múnich, que movió la aguja un poco de la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea y reposicionó al secretario de Estado en la perspectiva de la sucesión allá en Estados Unidos. ¿Cuál es tu impresión, siendo que tú radicas allá? Pues mira, yo creo que aquí el punto de comparación es el discurso de hace un año de J.D. Vance en el mismo foro. Ese fue un discurso claramente de nosotros frente a ustedes, acusatorio, y diciéndole que el principal problema no era las relaciones exteriores de Europa, sino era interno. Y ahí acusaba de censura por el tema de las redes sociales, también de un cordón sanitario para criticar que se estaban dejando fuera de la jugada los partidos de extrema derecha, que son los con los que congenia Vance. En fin, era un nosotros frente a ellos. Y yo creo que lo que hace Rubio es decir, todos nosotros estamos enfrentando un problema fundamental que es la decadencia, vamos a llamarle, o un reto a nuestra civilización, a la civilización occidental. Entonces no marca un regreso, digamos, no hay una añoranza del pasado neoliberal, globalizado, en fin, porque construye un discurso a partir de la soberanía, pero sí invita a que juntos Estados Unidos y Europa construyan una nueva alianza basada en la soberanía, en la industrialización, en políticas energéticas distintas, en el control de la migración, en fin. Entonces sí creo que son dos discursos muy distintos. Ahora, yo creo que Vance le habló fundamentalmente a la base trompista, ¿no? Y la base trompista que tiene una visión súper nacionalista, súper hacia adentro y que le gusta este discurso mucho más agresivo hacia afuera. Yo creo que Rubio más bien le estaba hablando a la élite, al viejo republicanismo, con una visión mucho más diplomática y de estadista. Son dos participaciones muy distintas que juegan distinto en Europa y fueron recibidas de manera distinta. Mejor la de Rubio, aunque no sin sus problemas, y también al interior de Estados Unidos juegan de manera muy distinta. Las apuestas. No, mira, yo creo que Marco Rubio se está posicionando como la cara inteligente, sofisticada del trumpismo. Sí es un discurso muy diferente al de J.D. Vance en el mismo foro hace un año. Y me pareció muy interesante por muchas razones, pero habla de la civilización occidental, sí, ¿no? De lo que significa la civilización occidental. Y yo diría dos cosas al respecto. Primero, perdón, pero el principal amenaza a la civilización occidental es su jefe, el presidente Trump. Entonces, yo creo que, obvio, él no lo dijo, ¿no? Pero si pensamos en lo que es la civilización occidental, pues hoy en día está amenazada precisamente por un tipo como Donald Trump. Y segunda cosa, y eso sí,
francamente ya no me gustó, que pone a la fe cristiana como parte fundamental de la civilización occidental. Y yo quiero decir, claro que el cristianismo... Sí, claro. Es que la religión es parte de las tradiciones políticas, jurídicas, culturales. De Estados Unidos. No, que surgen de la Europa del siglo XV. Sin lugar a dudas. Y que se expanden en el siglo XVI. A ver, yo no tengo la menor duda que el cristianismo jugó un papel importantísimo en lo que hoy llamamos la civilización occidental. Pero también la civilización occidental hoy en día, ¿no?, es el Estado, la separación entre el Estado y la religión. Y la iglesia. Hoy parte de la civilización occidental es: yo te doy el derecho de si tú quieres creer en Dios o no, y en qué Dios creer. Ahí déjame interrumpirte, porque se me va a agotar el tiempo. ¿Tu impresión? Bueno, yo creo que no solamente son discursos distintos, sino en momentos distintos. Marco Rubio iba a reparar el horror de Groenlandia, porque en medio está Trump en Davos. Efectivamente, cada uno se plantea como una opción distinta para MAGA. A mí, la verdad, viendo ese movimiento, me parece que en una contienda entre ambos, desafortunadamente J.D. Vance creo que barrería completamente con la visión sofisticada, etcétera, etcétera. Eso es todo. Yo creo que lo mandaron a él para tratar de reparar después de lo que había ocurrido con Groenlandia. Pues yo vi los discursos de J.D. Vance y de Marco Rubio muy similares. Es verdad que Marco Rubio agrega ciertos halagos y algunos disuasivos, pero en realidad la crítica es brutal hacia Europa. La definición de Occidente se da desde la blanquitud y desde el racismo. Totalmente. Se piensa que cualquier migrante latino o de cualquier otro país no blanco musulmanes, es un atentado, y lo dice de manera directa contra la cohesión social y contra la forma en la que vive la civilización occidental. Es un discurso además profundamente ignorante. Habla del cambio climático como si fuera un culto, entre comillas, así lo menciona. Y además es un discurso profundamente regresivo, en donde invita a Europa a reconocer, según él, que fue un error haber tenido un Estado de Derecho, un Estado de bienestar amplio, en vez de haber invertido, dice, ese mismo dinero en ampliar sus ejércitos. Entonces, no, realmente es el mismo discurso de J.D. Vance, y lo que más me preocupa a mí es que ante ese discurso las autoridades europeas se levantaron a aplaudir. Ahí, Raimundo, te interrumpo ahí. Es un poco citando aquella idea del presidente chino. Da igual si el gato es blanco o negro, si caza al ratón. A mí me causó un poco esa impresión. No, por supuesto. La diferencia entre J.D. Vance y Marco Rubio es el tono, la retórica, el lenguaje. La sustancia es la misma. Pero no es nada más la sustancia, la misma sustancia, sino, porque ya hablaron mucho del discurso, sino que indirectamente, porque no hay ninguna referencia a México, gran parte de este marco general de la relación que quieren tener con Europa es la relación que quieren tener con México. Porque habla de la migración y del control fronterizo a partir de la soberanía, pues es lo que nosotros estamos viviendo con toda la política de Donald Trump. Cuando habla de que realmente el enemigo es China, y les dice, y hay que fortalecer nuestras cadenas de suministro. Sí. Bueno, pues eso es lo que están haciendo aquí, también, aquí y en muchos otros países de América Latina. Eliminar a China, particularmente en las cadenas de suministro y en la no transferencia de tecnología. Eso sí va para allá. Inteligencia artificial, telecomunicaciones. La otra, cuando habla de seguridad y crimen organizado, aunque se refiere a la relación, a la dinámica entre Rusia y la OTAN, pues es también lo que nosotros vivimos. Nada más cambiamos Rusia por cárteles de la droga. Y también habla del nacionalismo económico en el discurso, que es producción nacional y reciprocidad. Traducción para México, pues si vamos a un acuerdo comercial, les vamos a endurecer las reglas de origen y vamos a estar condicionando el acceso de los productos mexicanos al mercado de Estados Unidos. Muy bien. Yo les agradezco, pero desde luego le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Tercer Grado. Muchas gracias.
Gracias.